Este es el ejemplo 1 del teorema de superposición. Lo que nos piden es obtener las corrientes en cada resistor utilizando el teorema de superposición. Observen que tenemos dos fuentes, una fuente de corriente y una fuente de tensión, de corriente directa ambas. Recuerden que el orden, como vamos a analizarlo, no importa. O sea, yo puedo empezar con la fuente de 5 volts y terminar con la fuente de 20 miliamperes. Lo importante es obtener las respuestas en cada uno de los resistores, es decir, las corrientes que nos están pidiendo. ¿Ok? Vamos a empezar con la fuente de 20 miliamperes. Aquí es 20 miliamperes. ¿Ok? Entonces, aquí está la fuente de 20 miliamperes y se pasiva, ¿sí? La fuente de 5 volts. Aquí está pasivada, es una fuente de corriente directa, por lo tanto se cortocircuita. Ahora bien, una vez que ya tenemos pasivada nuestra fuente de tensión, ¿cómo obtendremos las corrientes en cada uno de estos resistores con esta fuente de 20 miliamperes? Observamos que hay dos mallas, una hacia la izquierda, ¿sí? Y otra hacia la derecha, ¿no? ¿Ok? Entonces, es decir, que la fuente de corriente de 20 miliamperes se divide una parte hacia la izquierda y otra hacia la derecha. Por lo tanto, podemos decir que a la derecha la corriente que va a circular en el resistor de 15 ohms, de 4 ohms y 6 ohms va a ser la misma. Aquí lo estoy indicando, ¿sí? Entonces esas corrientes van a ser las mismas, ¿ok? Entonces sería la corriente prima de cada uno de estos resistores, ¿sí? Y a la derecha, pues, la corriente que se distribuye hacia acá va a ser la que circula en 7 ohms. Por lo tanto, yo observo que me está quedando una fuente de corriente en paralelo con 7 ohms y en paralelo con la suma de 15, 4 y 6. Por lo tanto, podría yo aplicar un divisor de corriente. Y es lo que se hace, ¿no? Aquí fíjense, la corriente en 7, es decir, la corriente aquí, ¿sí? Va a ser igual a los 20 miliamperes por la contraria al valor de 7 ohms. ¿Cuál es la contraria a 7 ohms que está en paralelo? Ah, pues la suma de 15, 4 y 6. ¿Ok? Que me da 25. Y después la suma de 7 más 25. Por lo tanto, esa es la corriente que circula en 7 ohms, es decir, la corriente prima. Y la corriente prima de 15, 6 y 4 va a ser igual a 4.375 miliamperes, que es aplicando otro divisor, es decir, los 20 miliamperes, pero ahora la contraria a la suma de 15, 4 y 6, que son 25, ¿cuál sería? 7, ¿no? Por eso 7, entre la suma de 25 más 7, ¿no? Esa sería la corriente 15 prima, que es la corriente en 6 y 4 también, ¿ok? O sea, esta es la misma corriente. Entonces ya con esa primera fuente tengo la primera respuesta. Ahora voy con la segunda fuente, es decir, con la de 5 volts, y voy a pasivar esta de 20 miliamperes. Como se pasiva, recuerden que se abre. Entonces, miren, estaba conectada aquí y se abrió, ¿no? El circuito ya está abierto ahí. Entonces me queda la fuente de 5 volts con 15, 4, 6 y 7 en serie. Es un circuito serie con una fuente de tensión. Por lo tanto, todas las corrientes van a ser iguales. Es decir, la corriente de 15, la corriente de 6, la corriente de 4, ¿sí? Y por lo tanto, la corriente, también aquí se puede poner que la corriente de 7, al estar en serie. Por lo tanto, todas estas corrientes son iguales, ¿sí? ¿Y cómo se obtienen? Al ser un circuito serie con una fuente, ¿sí? Pues simplemente por ley de Ohm. Es decir, los 5 volts entre la suma de 15, 4, 6 y 7, es decir, 32, y por lo tanto la corriente vale esto, 156.25 miliamperes. Ya tengo las dos respuestas con las dos fuentes, la de corriente y la de tensión. Ahora bien, las sumo o las resto. Les decía, aquí observen, la corriente que circula en 7 por la fuente de 20 miliamperes lleva este sentido, ¿ok? Y con la de 5 igual lleva este sentido, miren. Y por lo tanto sé que las voy a sumar. Pero ¿qué pasa con las de 15, 4 y 6? Miren el sentido que lleva. Va así, ¿no? Más menos, más menos, más menos, ¿no? Vamos a ver con esta fuente. Con la de 5, fíjense el sentido que lleva.
es contrario a este, ¿no? ¿Ok? Entonces esas las voy a restar, es decir, voy a restar las de la primera respuesta con las de la segunda respuesta, ¿ok? Entonces, miren, la de 7 ya dijimos que se sumaban, ¿no? Corriente 7' más corriente 7 de prima, ¿no? Me da esto, la total, ¿ok? Y en el caso de la corriente o las corrientes que circulan en 15, 4 y 6, que vale 4.375, que es esto con la primera respuesta, voy a restarlas con la segunda respuesta de 15, 4 y 6 por ir en sentido contrario con esto. Por lo tanto, queda negativo porque indica que el sentido en realidad es este, ¿no? El principal, ¿sí? Por eso es lo que me indica el negativo, ¿ok? Y eso sería la segunda respuesta para esos resistores.